Sí, muy buenos días. 13 de mayo, 10:45 de la mañana, curso de Contabilidad 1, Universidad Minuto de Dios, esperando que se conecten los alumnos. Ya un momento, ya se están conectando. Sí, muy buenos días. Deme un momento mientras que nos conectamos todos, ¿vale?
Listo. Entonces, 13 de mayo, vamos 29. Por favor, requiero de que se conecten todos. Hoy iniciamos nuestro tercer, bueno, ya lo habíamos iniciado relativamente durante el parcial, el tercer corte, por favor. Bueno, entonces vamos a ir iniciando, jóvenes, para no perder mucho tiempo. Ya vimos 36. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les acabó de ir en esos parciales? Bueno, por mi lado yo ya les cumplí. Vamos en el segundo corte en este momento. Vamos a arrancar entonces con la información. Estoy pendiente de que la profe Andrea pues me confirme si efectivamente por ahí tipo 11:30 va a ingresar a la plataforma. Sin embargo, pues le voy a ir enviando a ella el link, pues si pronto nos quiere acompañar para tener presente ahí la información. Le voy a enviar un correo a ella de una vez para que lo tenga en cuenta. Ella de pronto quiere hablar con ustedes este más lo que tiene que ver con la parte del nuevo, del nuevo semestre que empieza. Entonces la idea de pronto es que ella les va a hacer algunos comentarios, por eso les pedía de que aprovechen el espacio, si es el caso y ella se va a conectar como tal, o si no lo dejamos para el día viernes, pero pues necesito avanzar con estas nuevas temáticas, ¿vale? Les voy a enviarle el link de la sesión de hoy, 13 de mayo 2020, contabilidad 1. Voy a pegárselo aquí para que puedan ingresar, más o menos saludarla, para su conocimiento, y entonces iniciemos. Si ella se conecta, pues ahí nos daremos cuenta, lógicamente, si nos va a acompañar o no. Entonces, iniciemos. Vamos a partir del hecho de que, pues en este caso, nosotros hemos venido aprendiendo mediante algunos registros, valga la redundancia, de contabilizar efectos en consideración en cada una de las sesiones y en cada una de las respectivas asignaciones de las diferentes temáticas. Entonces es importante tener presente, jóvenes, para que ustedes lo lleven a cabo de una u otra manera mediante lo que tiene que ver con la especificación de la contabilidad. Igualmente, pues técnicamente yo por ahí les envié un video bastante largo, extenso, partiendo del hecho y dejando claro de que más allá de la epistemología, más allá del tema de empresa, más allá del proceso contable,
más allá de las preguntas a través de los estados financieros y todo lo que nosotros hemos visto, pero nos hace falta redondear sobre tres cosas importantes. Yo creería que falta menos de un mes, lógicamente, para acabar nuestro semestre, que yo les decía que era al principio del mes de junio. Entonces, durante estas sesiones que nos quedan, viernes, miércoles, 20, 22, 27, 29, y probablemente una acá, ¿sí? Estaríamos hablando reflexivamente en lo que nos hace falta, de las contabilizaciones, de lo del ICA, de la retención en la fuente, de los papeles de trabajo, de lo que tiene que ver técnicamente con la información a título de los estados financieros, y ahí pues relativamente ya hacemos el pare. Bien, pues igualmente yo les voy a compartir junto con otro texto que ya lo había hecho, otro texto en realización como tal a la información contable, que de hace días les vengo diciendo, pero pues que realmente de pronto no he tenido como la manera de hacerles llegar esta información, pero lo vamos a dejar ahí en la plataforma, que es un texto en relación a los activos. Se habla de todos los activos, es un buen texto, está muy completo, tiene que ver, como les había dicho yo no sé si ya se los envié, no estoy seguro, la verdad, creo que no. De pronto, pues si me confundo, pido ahí excusas, pero la idea es compartirlo. La idea es compartirlo porque pues, este es un estudio de los activos simplemente a través del disponible, de las cajas, de la caja menor, de los deudores, de las inversiones, de los inventarios, ¿bien? De la propiedad, planta y equipo, de los activos intangibles, de los activos diferidos, de las valorizaciones, o sea, de las cuentas 11, 12, 13, 14 hasta la 19. Pero el día de hoy, pues la idea es empezar a hablar en relación a unos comprobantes, llamo yo, algunos ejercicios de la contabilidad, saliéndonos un poco del contexto para poder obviamente pues tener un mayor conocimiento. Pero al igual tengo abierto una serie de páginas, como por ejemplo lo que tiene que ver a título del sistema del ICA, basando esa información de lo que ustedes ya más o menos han venido averiguando o conociendo, de lo que tiene que ver a título de las actividades industriales, comerciales, de servicios, de las financieras que manejan unos porcentajes. De acuerdo a esas actividades, probablemente en el tema industrial, en la producción de alimentos, el sector de bebidas y producción de calzado, se aplica un 4.14 por mil. Aquí en la fabricación de productos, estas son como las tarifas. Las bases probablemente sean consideradas unas temáticas en relación cuando la DIAN, o en este caso la Secretaría de Hacienda Distrital, Municipal y Departamental, así como ustedes me han escuchado hablar en el tema de los impuestos del orden nacional, pues van a tener unas condiciones para tenerlo presente. Entonces, cuando estamos aplicando contabilidad de esta magnitud, pues hay que tener presente también varias cosas al mismo tiempo. Por eso tengo abiertas estas páginas acá, para empezar a trabajar y que ustedes la tengan allí abierta, también unas bases de las tablas de retención. También importante tener claro, en este caso, la conceptualización de lo que tiene que ver con la tabla de las retenciones, ¿sí? A título general y a título, pues, en lo que especifique la norma como tal. Entonces vamos a descargarlo de una vez, probablemente, pues, este material o estas páginas yo se las pueda compartir, o de una vez ustedes allí, pues, van tomando la consideración de las páginas de donde se están sacando para que lo puedan, de cierta manera, como ilustrar y lo puedan llevar a cabo mediante su conocimiento. Entonces, va a ser relativamente, en este caso, informativo, de una manera específica, haciendo propiedad o más bien conocimiento de lo que estamos trabajando para que ustedes puedan concluir sus contabilizaciones. Así como de cierta manera hemos visto la contabilidad de los activos en realización con las utilizaciones de las cuentas caja o de las diferentes cuentas que están allí, pues la idea sería técnicamente como tenerlo, ¿sí? En relación a lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea en este año, o bueno, lo pertinente a lo que considero yo del semestre, pues van a ser unos cambios, ¿sí? Reflexivamente en el orden de todos los años. O sea, todos los años básicamente van apareciendo unas actualizaciones de unas bases, de unas tarifas, de unas consideraciones nuevas, porque pues, este tema ya es sacado del contexto y la parte más tributaria que contable. Entonces miren que ahí se reúne lo contable con lo financiero y con lo tributario, que era algo que yo les decía a ustedes allá en el tablero, en su oportunidad para tenerlo, en este caso, presente como tal. Entonces vamos a partir del hecho de que nosotros hemos venido aprendiendo, ya sabemos esto de lógica dentro de la manera contable,
manejando la especificación de los aportes del socio. Entonces aquí no nos vamos a demorar mucho, pero sí quería compartir un caso excepcional en donde dice que un socio aporta una bodega de 10 millones, el cual adeuda 300.000, por X o Y razón. Entonces ahí se nos diversificó el comprobante porque se tuvo que generar un pasivo en relación a un aporte que va a la cuenta 31. O sea que esos 300.000 probablemente en su orden no fueron los 240 millones, sino fueron 239.700. Pero que la contabilidad, lo único que quiero decir acá es que tiene su cuadre en relación a su débito y a su crédito, por cada uno de los aportes, en efectivo, en este caso directamente a través del depósito, a través de la caja general, de los terrenos, de las camionetas, de las bodegas, entre otros. Entonces probablemente ahí pues era simplemente indicar y que abran cuentas alternas como las cuentas del pasivo, pero pues no es lógico, bueno, muchas veces son muy esporádicos estos casos, ¿no? Pues quería basarme como en ese primer comprobante. En el segundo, ustedes aprendieron de que cuando compro un computador de manera didáctica o siendo ya énfasis a lo real, dependiente del valor, si tiene IVA o no tiene IVA, que eso es lo que vamos a aprender a ver, pues la idea es poderlo elementar en cada uno de los comprobantes. Pues ahí se compra un computador de 1.000.000 para labores de oficina, probablemente no tenía IVA, lo pagamos de caja, no giramos un banco, sino giramos a través de la plata directamente en una caja general, donde había un recurso para comprar ese computador. Y en el tercero es importante recapitular o entender, ¿sí? De que cuando se compra una licencia de un software, un seguro, en realización como tal, probablemente esto sea un gasto posterior para la empresa, pero de manera inicial esas cuentas 17, de donde sale el dinero de caja general, que es el 1.000.000 de pesos, el valor como tal, pues se puede llegar a amortizar periodo a periodo. Entonces van a haber algunas cuentas o algunas excepciones para el caso de algunos elementos de la contabilidad, como son los arrendamientos pagados por anticipado, los seguros, los software. Que dado el caso, un ejemplo aquí que yo trato de pronto de especificar, pues hace énfasis a la utilización del bien cuando se compra. Entonces, vamos a hacerlo aquí entre todos. Un ejemplo. Aquí quedó contabilizado de la manera real como de pronto lo estamos llevando, dependiendo de las políticas contables de la empresa. Entonces, causo aquí en el débito la cuenta 17 del millón, saco el dinero de la cuenta como tal, en este caso el disponible, pero supongamos de que por allá la política dice que ese diferido o esa cuenta 17 la debo amortizar cada, no sé, cada 2 meses. Y que el periodo de vida, llamémoslo así, de ese software son 5 meses, perdón, 5 periodos de 2 meses, o sea, 10 meses, o 5 años, y que esto lo tenga que hacer de una manera pues anual. Lo que quiero decir es que cada año, traslado de la cuenta 17 lo dividido, en este caso, si son 5 años, pues lógico, esto lo va a tener que dividir entre 5 o entre 4, pues depende de lo que diga la empresa, y periodo a periodo voy amortizando o voy cancelando la cuenta 17 por 200.000 pesos, y esos 200.000 los llevo aquí al débito en el gasto. Entonces miren que en primer principio de la contabilidad, valga la redundancia, aquí la cuenta 11 pues fue girada, esa no se vuelve a tocar, pero lo que quiero indicar es que esos gastos diferidos tienen una realización contable y que probablemente pues se vuelvan un gasto para la empresa, dependiendo de la política, como te digo yo, en el tiempo en el cual se vaya a estimar la consideración de la ejecución de ese activo. Entonces, esto es normal que ocurra esporádicamente con algunas excepciones. Entonces, ahí tenemos como otro comprobante adicional antes de llegar a la parte que pues, es la lógica de la contabilidad. En el cuarto comprobante estaríamos hablando de 50 mercancías por un valor de 50.000 pesos cada uno, en donde yo les decía a ustedes que es importante tener presente de cuánto cuesta, cuántas son las unidades, el papel de trabajo, la factura de venta, la factura de compra, en este caso sería una factura de compra, a quién le vendimos, su RUC, todo eso que hemos aprendido nosotros a través de la creación de la empresa. Estamos basando el hecho de 50 unidades por 50.000 pesos cada uno, que son 2.500.000, para poder determinar, lógicamente, de que en este caso estaríamos hablando de 2.500.000, en donde dice el comprobante que nos cobran un 19% del IVA, hablando de IVA actual, que están en tarifas del 19, del 5, ¿bien? Que esa era como la tarea o la investigación que ustedes tenían que realizar en base a la información para sustentar su parcial. Entonces miren que ahí el IVA sería 475, más los 2.500.000, sería un total de 2.975.000. Pero que si ustedes se dan cuenta aquí cuando compré, quien está haciendo la contabilidad es que el que compró. Entonces por eso empiezan a aparecer cuentas 23 y unas cuentas, ¿sí?, específicas para la retención, para el rete IVA, y que al final usted no terminó girando para el pago 2.975.000.
sino terminó girando 2.841.250. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar el por qué. Entonces, esa diferencia que hay entre los 133.750, quitándole los 62.500, pues me daría también una diferencia de 71.250 de las retenciones que me practicaron. O en este caso, básicamente en este caso, las que yo practiqué. Entonces, algo que siempre explico antes de pasar a esta parte es lo siguiente, pilas. Las retenciones entre los regímenes. Aquí vamos a trabajar no con información, llamémoslo, desactualizada, sino más bien como abonando el tema de lo simplificado y el régimen común que anteriormente se manejaban. Y aquí vamos a hablar del no responsable, el IVA, y aquí tendríamos que hablar técnicamente, en este caso, del responsable, del IVA. Entonces, aquí tenemos vendedor, ¿quién puede vender? Régimen de no responsable del IVA, responsable del IVA, un gran contribuyente y un gran contribuyente autorretenedor. Es como una pirámide, en donde están las personas, llámese naturales, personas jurídicas, ¿sí? Con unas calidades. Anteriormente se manejaba el régimen común, eso también lo hicimos en CASE, y el régimen simplificado. Y anteriormente ese régimen simplificado eran las personas naturales, o seguirán siendo, lo que pasa es que ahora no se mencionan. Igual, ¿quién compra? Entonces aquí aparece una tablilla, en este caso, cuando se vende, y que se le debe practicar. Pero pues esto es una relación muy sencilla, que simplemente funciona mediante una consideración de mirar un RUT, registro único tributario, para comprender efectivamente si le están practicando o obedece la práctica de la retención, en este caso como tal a la persona que se esté haciendo la transacción. Entonces miren que una empresa compra y vende y costea sus productos. Y en la realización de ello, pues aquí estamos llevando la contabilidad. Esto quiere decir de que vamos a hablar de unas bases y unas tarifas. Por eso era importante, de cierta manera, reflexionar en consideración a la información. Entonces miren que aquí aparecen compras generales para declarantes de renta, ¿sí? En base mínima de unas VTs, unidades de valor tributario, en donde equivalen como tal una base mínima para ejecutarlas de 961.000 pesos. O sea, desde ahí, si tengo la primera operación basada en 800, 700, 200.000, no debería aplicarse ninguna retención, pero esto obliga, de cierta manera, a entender de que la VT tiene un valor actual de 35.600 pesos, 607 pesos, que si yo la multiplico por cada una de las bases, en este caso 27, pues estaríamos hablando de 961.389 pesos. ¿Bien? Y que probablemente en estos casos, pues cada una de los diferentes conceptos de retención, tanto para compras, declarantes, no declarantes, tarjetas de débito, vehículo, servicios generales, 4%, 4 VTs, base mínima, servicios generales, 4 VTs, no declarantes, 142.000, 6, vuelvo a hacer la operación, en este caso 35.607 por 4 VTs, 142.428, o sea, a partir de allí es que se aplica la consideración de saber si le practico retención o no, como base y como tarifa. Pero es importante tener en cuenta la aplicación de la tabla para saber si efectivamente la persona, en este caso, cualquiera de ellos, tiene esa responsabilidad de retener. Entonces miren que en este primer comprobante pasan varias cosas. La primera, la base son los 2.500. Por el 19 del IVA serían 475. Pero la retención del IVA, que es la 2367, dice que son 71.50, donde me dicen que la retención del IVA es del 15. Entonces yo me podría ir a ese tipo de tablas y revisar específicamente, dado el caso en donde está la retención del IVA que va a ser otorgable en relación como tal al 15% del IVA que nos cobraron. Entonces por eso en algún momento también, especificando temas de contabilidad, sí, así como lo podemos hacer también esta consideración, vuelvo y lo explico, va a ser importante tener en cuenta, ¿verdad?, que el IVA, hagámoslo aquí en este, vamos a borrarle los valores, va a tener una particularidad. Cuando compro, llevo el IVA, en este caso, al débito. Bien, para tenerlo en cuenta, cuando compro. Cuando vendo, en este caso el IVA va a ser crédito. Si hablamos de un IVA, en este caso, lo podríamos llamar
un IVA generado. Aquí hablamos del IVA descontable, para descontármelo a través de las compras. Por eso acá en el ejercicio que estamos nosotros desarrollando, dice claramente, a contado, no a crédito, porque si no tendría otra cuenta, ¿cierto? Y hablamos del IVA, del 19. Pero ese IVA va al débito. Entonces mire que esa cuenta dual del IVA probablemente es una de las pocas que se va a tener presente para el desarrollo de nuestra contabilidad. Claro, yo podría también hablar específicamente, como lo muestra aquí el ejercicio, de unas cuentas 23 y no 24 como las del IVA. Tener presente lo que acabo yo de indicar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en este caso, cuando yo compro, yo le practico a quien me vendió, le practico la retención. Entonces mire que vuelvo a la base. Entonces 2.500 por el 2.5 dividido 1000, dividido 100, perdón, da 62.500. Entonces no es una cuenta del IVA, pero sí es una cuenta de la retención. Y cuando aplicamos la lógica contable, me refiero yo a que así como la cuenta IVA en la compra es del débito, lo que yo le practiqué, o sea, lo que le quité al señor, porque miren que yo al señor realmente lo que le debía haber girado es 2.500 más 475.000, 2.975. Y le terminé girando 2.841, 2.50. O sea que les retuve 133.750, que están compuestos entre los 62.500 y los 71.250 del RTIVA. Pero cuando hablamos del IVA, que fueron los 475, estos serían la base para yo decir, ok, o sea que ese IVA yo le retengo una partecita del IVA, o sea que ya le descuento yo el 15, o sea que 475.000 por 15 dividido 100 serían los 71.250. Por eso le terminé girando 2.841.000, porque le retuve, porque esta persona, de cierta manera, o estas dos personas, ¿sí? Distribuciones Colombia, ¿sí? Como tal en este caso, ¿sí? O sea, a quién le compré, y en el caso del efecto de la contabilidad para el cosechero, tiene esa particularidad, tiene esas responsabilidades a través de su RUT. Entonces, los dos podrían ser personas, los dos son personas jurídicas, sí o sí, son limitadas. Entonces, ahí es donde vengo a explicar esta parte de que un ejemplo del régimen común, responsable del IVA, le compra, en este caso le vende, o bueno, lo mismo, gran contribuyente o el régimen común, acá, ¿sí? Le compra o le vende, en este caso, porque cuando uno vende, el otro compra, le practica retención en una fuente a título de renta, o cuando se es gran contribuyente autorretenedor, también, pues en este caso, cuando le está vendiendo, no le practicaría en consideración a ningún efecto, porque este gran contribuyente autorretenedor no permite que lo autorretenga nada. Pero pues esas son especificaciones de la contabilidad. Entonces lo más sencillo es uno irse a la norma, ¿cierto? Para poder comprender específicamente a quién se le retiene, revisar el RUT, qué se le practica, retención en una fuente a título de IVA. Entonces lo más probable es que cuando se venda, esta persona que está vendiendo como tal le practique la retención a título del IVA. ¿A quiénes? Al régimen común, al gran contribuyente, ¿sí? E incluyendo al gran autorretenedor o al gran contribuyente. En esta especificación, hablando desde acá. Cuando se habla de personas naturales, lo que quiero que me comprendan es que efectivamente, en dado el caso, pues no se aplican mayor informes en relación a los temas tributarios. ¿Por qué? Porque pues una persona natural no tendría cómo descontarse básicamente esos impuestos, a menos de que lleve contabilidad y a menos de que lógicamente pues tenga esa responsabilidad tributaria. Entonces miren que ese primer comprobante es un comprobante fundamentado, valga la redundancia, en la información de la cual relativamente se tiene que tener en cuenta varios factores. El primero, las bases. Entonces la base serían los 2.500 y depende. La otra base serían los 475.000 del IVA. ¿Que dónde nacen? Pues de la multiplicación de los 2.500 por el 19. Pero supongamos de que ese bien, producto o servicio no haya sido el 19, sino sea el 5% en una tarifa. Entonces serían 2.500 por el 5 dividido 100 serían 125. Eso me obligaría a mí a contabilizar 125 de IVA y retener, en este caso, sobre los 125 el 15 dividido 100. O sea que cambian las condiciones del RTIVA, ¿sí? De por ende, en este caso, pues, para la retención en la fuente, ahí sí, en este caso no cambiaría, sino sería sobre los 2.500 por
el 2.5 dividido 100 para el tema de la retención en la fuente. ¿Qué me obliga a mí a eso? A utilizar las tablas en base a la operación de compra, venta, de tener presente cuál fue el hecho de la operación, donde se pueden dar, por ejemplo, temas de compra generales, ¿cierto? Donde yo puedo comprar un vehículo, cuando lo compro, yo hago una retención a esa empresa, si tengo esa facultad de retener el 1% de una retención. O igual, si estoy haciendo un servicio tipo general para declarantes, practico, en este caso una retención del 4, practico una retención para no declarantes del 6. Entonces miren que yo tengo que saber a quién o con quién más bien. En este caso estoy teniendo obviamente la operación. Es como un servicio de transporte de carga. Si practico una retención del 1%, a partir, en ese caso, de 142.000 pesos en adelante. Por ejemplo, cuando yo compro un tiquete y viajo por Berlín, un ejemplo, entonces lo compré, valga la aclaración, no yo como persona natural, sino una empresa. Entonces lo más probable es que básicamente allí yo le practique una retención a título de servicio de transporte, como tal. Entonces puede ser por enviar alguna encomienda o algo, que eso se puede dar. Igualmente, yo podría, a partir del hecho del arrendamiento de un bien inmueble, practicar una retención, en este caso, como persona jurídica, entre otras dos personas jurídicas, de un 4% para bien inmueble. Aquí serían muebles, inmuebles diferentes, declarantes, no declarantes. Igual, como cuando yo tengo una inversión, no sé, se me ocurre a mí, en un banco. Entonces ellos me practican una retención en rendimiento financiero de un 7%. Entonces, allí es donde básicamente puedo llegar a tener presente todo este tipo de particularidades como tal. Cuando me gano una lotería, una rifa, una apuesta, si es una persona, si es relativamente ahí en este caso persona natural o jurídica, ellos me van a descontar a mí la bobadita del 20%. Entonces imagínense. Igual, en este caso no, juegos de suerte y azar, como cuando uno entra, no sé, a estos casinos, pues si tú te ganas algo superior a 178.000 pesos, tenemos así un premio, te hacen una retención del 3% y ellos lo declaran, se lo pagan directamente en este caso a la DIAN. Entonces son efectos básicamente de la contabilidad, pero en donde más se llegan a utilizar es directamente a través de las operaciones, de las compras, de las ventas. Bien, entonces miren que ahí utilizamos cuentas 23, y la lógica está diciéndome que cuando compro yo soy el que retengo. Entonces miren que a mí me cobraron un IVA, no puede ser crédito, tendría que ser débito, porque es una compra. O sea, está la contabilidad de cosecheros, de quien compró. Y en la contabilidad de Distribuciones Colombia, pues sería todo lo contrario. Ellos allí van a tener es un IVA generado, no mandarían una cuenta 23, sino hablarían de unas cuentas 13, que son los anticipos de la retención, tanto del IVA como de la retención que en este caso como tal les practicaron, porque esas cuentas 13 pues son saldos a favor de los saldos o de las cuentas que de una u otra manera pues tienen la tecnicidad de aplicarse para descontarse posteriormente en formularios de la DIAN como tal. Mi invitación es, de cierta manera, empezar a coger este video junto con el de la aplicación desde los activos, que dura más o menos como 29, como 30 minutos, y poderlo tener en cuenta para la aplicación de cada uno de los conceptos. Entonces vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios, pero pues aquí yo abro la pregunta porque pues la idea es que lo entiendan y lo comprendan, ¿no? Porque pues yo puedo seguir hablando aquí unas 3 horas más y de pronto nadie me está comprendiendo lo que estoy indicando. Entonces, ¿sabes? En este momento tenemos preguntas o aportes.
¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Lo que pasa es que están preguntando Karen Vanessa, que dice que la retención es en una compra en donde se registran y pues se registra común y corriente en la contabilización, ¿no? ¿Pero en qué cuentas? Por ejemplo, de compras, usted la tiene ahí 23.65, en compras sería 23.65.40 y la del RTICA es 23.68, si no estoy mal. Sí, correcto. Pero aquí no le vamos a meter todavía ICA, pero ya usted la tiene clara, ¿sí o no? Y 2367 sería la del IVA, Sí, señor, RTIVA. ¿vale? Entonces, yo de ustedes haría lo que a mí me tocaba hacer cuando estudiaba. O bueno, no sé, es que ahí es donde voy yo y yo sigo insistiendo en esta modalidad y pues obviamente yo sí pido excusa y pido perdón, porque pues esto de todas maneras en un tablero como que queda mayormente escrito, ¿no? Pero ustedes ya tienen bases fundamentadas en eso. Entonces mira que yo no quiero es que lo que yo diga se queda allí, en algo que el profesor dijo. ¿Sí o no? Yo creería que lo más probable es que a usted le toque coger su cuaderno y entonces decir, ok, en la compra entonces yo hago unas cuentas del pasivo para la retención. Y yo me imagino que lo estarán haciendo, yo simplemente doy ideas. Igual yo podría decir, ok, el profe me explicó el día de hoy que la cuenta 24 del IVA, en este caso aplica para compras en el débito, ¿sí? Porque me dijo que era descontable. Y él ya, pues esta es como la tercera vez que me dice que este IVA es descontable para las compras y que para las ventas en este caso, yo lo hago es por ustedes, yo no tengo ningún afán, si lo hacen bien y si no, pues hay que tenerlo en cuenta como tal, ¿bien? Pero entonces miren que ahí José, él está aplicando una simple lógica, está diciendo, profe, ahí las tiene usted, diferentemente que se esté en el medio o no, es importante tener en cuenta lo que se dice, ¿vale? Porque pues la idea es poder explicar, por eso acá, en esa primera transacción, ¿sí? Hay que tener definido también, lógicamente, si la operación fue al contado o fue a crédito. Un ejemplo, me equivoqué, yo estoy acá. Bueno, un segundo. Sí. Entonces acá en este caso estaríamos hablando de la operación como tal, de lo que fue una compra. Entonces vamos a seguir con otro ejercicio para que lo comprendan mucho más. Dice, se compra 25 mercancías a 20.000. Entonces 25 mercancías a 20.000 serían 500.000 a crédito. Entonces ya uno dice, ok, la plata no va a salir de la caja. Va a generar es un pasivo porque va a quedar debiendo esa plata. Tiene lógica después de haber aplicado todo lo que hemos conocido que no sea un activo sino sea un pasivo. ¿Por qué? Porque sí, porque es una compra, no la voy a pagar, entonces necesito generar un pasivo, lo que vaya yo a ver, pero me voy a seguir casando con los conceptos anteriores, entonces les pido que se enfoquen en lo que estamos haciendo. Entonces serían 500.000 por el 19 dividido 100, o sea, cobré, perdón, en este caso me cobraron porque estoy comprando un IVA del 19, que son 95.000. Por eso aparecen los 14,250, porque al multiplicar 95.000 por el 15 dividido 100, serían 14.250 pesos del IVA. Y la base para la retención serían sobre los 500, ¿sí? Por el 2.5, no es que todos sean 2.5, ¿no? Ojo con eso. Por el 2.5 dividido 100 serían 12.500. Entonces, por eso en lugar de que me cobren, ojo con los términos que voy a utilizar, que me cobren 500.000 de la operación, del 25 por 20.000, 500.000, más los 95.000 serían 595.000. 595.000, ¿sí? Y yo realmente terminé debiendo 568.250, sería una diferencia de 26.750. ¿Que de dónde nacen? De los 12.500 de la retención en la fuente más los 14.250. Miren, 14.250. ¿Bien? Y la lógica me está diciendo a mí, la contable, es, ¿vale? Para que lo comprendan, es, ¿qué cuenta nuevo? Si compro mercancías para la venta, ¿sí? Van en la cuenta 14, ¿ok? Porque en este caso es una empresa comercial, no es una empresa industrial, se compra mercancía, practica o su contabilidad le cobraron el IVA, porque se supone que le compró otra persona jurídica que le cobra el IVA. Él tiene dentro de su afinidad tributaria el RTIVA para practicarle a esa empresa, retenerlo, entonces esa plata ni siquiera es de ellos, es un pasivo. ¿Se dan cuenta?
Es un pasivo que se le debe a la DIAN, pero que en el efecto de la contabilidad, para que ustedes me comprendan, así como lo estamos haciendo acá con la cuenta 24, es contable generado, que esto ya más o menos lo habíamos dicho y lo voy a volver a repetir. Si yo compré 80 pesos de IVA, ¿sí? Pero vendí 100 pesos de IVA, pues la lógica me diría que hay 20 pesos de diferencia que yo lo voy a pagar a la DIAN, ¿bien? Pero podría ocurrir lo contrario. Si yo compré 100 pesos de IVA y vendí 80 pesos de IVA, pues ya no le estoy debiendo 20 a la DIAN, ahora la DIAN es la que me debe a mí 20 pesos. Pero esto es un efecto que se llama compensación. Y probablemente como el IVA es un impuesto que se cancela, ¿sí? De manera cada 2 meses, o sea, bimestral, ¿sí? O cuatrimestral, ¿sí? Cada 4 meses, cada 2 meses, cada 4 meses. Hablando de impuestos, pues también aparecen impuestos de las retenciones. Y las retenciones, pues, se pagan de manera mensual. Y la retención es un anticipo del impuesto. Entonces van a haber retenciones tipo tarifas, a título de IVA y a título de retención. ¿Sí? Esas retenciones. Y hay otros impuestos que son más allá cuando se termina el ejercicio, que es la renta, pero también hay más impuestos. Está el impuesto al consumo. El impuesto al consumo es ese que tradicionalmente, para que ustedes me lo comprendan, es el que cobran relativamente como tal en los casos correspondientes a lo que tiene que ver en las cafeterías, cuando no se cobra un 16% del IVA, sino unas tarifas del 8% probablemente. También habría que aplicar unos impuestos verdes, son directamente, o bueno, está amarrado el impuesto de consumo también el de las bolsas, de esos 50 pesos que ahora nos cobran por una bolsa cuando vamos al mercado, ¿sí? De cierta manera, habrán otro tipo de impuestos también, pero pues lógico, esto tendrá que ver es con más avance de la contabilidad. Pero cuando yo me refiero a la aplicación de las cuentas a título de compra, ya ahorita vamos a mirar un par de ventas para que ustedes caigan en cuenta por qué se utiliza. Y aquí no estamos metiendo nada de ICA, ¿no? Porque pues habría que darle al concepto de se hace la operación en Bogotá y entonces donde se hizo la operación fue en Bogotá y esta persona es de Bogotá, así como podríamos decir que está en Barranquilla y probablemente pues también tendremos que aplicar unas consideraciones de ICA. Pero primero lo primero, ¿bien? Entonces primero estamos abordando la parte de los impuestos del orden nacional. Entonces estamos hablando de dos compras. Se compra mercancía como tal, ¿sí? Con aplicación de los efectos de la retención y el reteído, o sea, de una manera sencilla, fácil, con aplicación del 2.5 para lo que tiene que ver en compras. Tenemos la tarifa para que este tema, pues, lógico, quede claro. Compras, declarantes. Cuando uno es declarante es que probablemente yo termine haciendo una operación de compra para una, en este caso, para una persona natural, en donde no le aplico el 2.5, sino que le aplico el 3.5, porque no es declarante, dado el caso como tal. Bien, o, hay diferencias, declarante y contribuyente, pero pues esto es más tributario. Entonces, dentro de esa ramificación de lo que ustedes van a ver, créanme lo que van a ver materias que obviamente pues, van a ser a título de tributaria. 1, 2, procedimiento tributario. Pero ahorita es importante concentrarnos aquí. Va a haber otra operación en la consideración, ya esta era la del pasivo. Por eso aquí el proveedor quedó por 568,50. En cambio acá se giró la plata de banco porque la operación fue al contado. Aquí fue a crédito. Bien, listo. Sigamos. Entonces dice, se vende mercancía. Ahora no vamos a comprar, vamos a vender mercancía. Entonces vamos a vender mercancía, en este caso 45 mercancías por 75.000 cada una. Vamos a vender 3.375.000 en mercancía. Aquí es donde va el efecto. Entonces vamos a compararla con la de la compra. Ahí es donde vamos a compararla con la de la compra. Entonces ahí es donde voy. Lo primero que tenemos que entender es que esa operación que yo acabo de hacer de 3.375.000 es lo que se supone que va como el ingreso. O sea, yo voy a vender 45 mercancías a 75.000 cada una, donde voy a cobrar un 19% del IVA. Entonces, mire que esos 3.375.000 por el 19 dividido 100 voy a cobrar, miren lo que estoy diciendo, voy a cobrar, no me cobraron, voy a cobrar un IVA que lo va a pagar quien me compra. ¿De cuánto? De 641,250.
Mírenlo, acá está, 3.375.000 por 19, 641.50. O sea que realmente a mí deberían de girarme, realmente en pilas, 4.016.250. ¿Y qué nos estamos dando cuenta? Una vez para que ustedes aprendan esto como es. Que en caja me entraron fue 3.835.000. 687, uno dice, ¿cómo así? 3.835.000, 687, o sea que dejaron de pagarme 180.563. Entonces la contabilidad sirve, valga la redundancia, para cuadrar el efecto de lo que uno piense. Esto lo puedo explicar yo de muchas maneras. ¿Y dónde están esos 180? Entre la retención en la fuente que me practicaron, no la que yo practiqué, porque aquí estoy vendiendo. ¿Sí ven la importancia de copiar en un cuaderno o al menos en hojas allá ustedes? Porque esto es funcional. Esto yo lo puedo repetir muchas veces, uno ya se lo aprende. Pero si ustedes no lo copian, si ustedes no lo tienen dentro de sus conceptos, pues podemos hacer mil ejercicios de esto y no vamos a entender el hecho de la operación. Es fundamental que ustedes lo hagan allá en sus casas, por favor. Bien, entonces, Ahí se recupera el IVA cuando se compra, ¿cierto, profe? se recupera el IVA cuando se compra. ¿A qué te refieres? No entiendo. Me refiero, no sé si estoy mal, me refiero en cuanto a que compramos alguna mercancía, ¿cierto? Y pagamos el IVA, a la hora de nosotros vender, nosotros también vamos a cobrar un IVA. Ese IVA se recupera, a eso me refiero, ¿sí? ¿O estoy mal? Pues tendríamos que, yo ahorita estoy aquí en una venta y estoy cobrando IVA. El anterior comprobante, compré. Entonces, un ejemplo para que me comprendan todos. Si aquí me cobraron 95 de IVA en cuando compré, me cobraron IVA, yo lo contabilicé como un IVA descontable y aquí vendí, mire que cobré 641.50, o sea que más o menos así, supongamos de que estas son las dos únicas operaciones en el mes. Entonces yo no le voy a pagar a la DIAN 641.50, sino me descuento 95.000 del IVA. O sea, terminaré pagándole la DIAN la diferencia entre 641.250 menos 95. A eso me refiero. Por eso acá desde la venta yo genero el IVA generado en el crédito, porque esa plata yo la estoy cobrando en mi factura. Entonces esa plata no es mía, esa plata es de la DIAN. Pero la DIAN me dice a mí es, no, tranquilo, ¿cuánto vendió? Sí, mire, vendí 3.375.000 donde cobré 641.50 del IVA. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, listo. Y la DIAN le dice a uno, ¿y qué he comprado? Entonces yo, mire, compré tanto. ¿Y cuánto costó ese IVA? Entonces costó 100 pesos. Bueno, descuénteselos. Usted me tiene que entregar a mí 641.50, pero me dice que tiene 100 pesos allá de compras de IVA. Descuénteselo y abóneme la diferencia. Eso es, no es más. Eso es un nivel de compensación. Entonces acá, en este ejercicio, estamos hablando de 4.016.250 como tal, en este caso, menos lo que había en caja, lo que me giraron ellos, 3.835, por eso hay 185.63 que están entre la retención que me practicaron, o sea, que me compró, porque aquí estoy vendiendo, y esta persona me descontó entonces a mí 84.375. Y pues lógico, en este caso el RT iba a ser 96.188, pero igual, ¿de dónde nace? Nace de la base. ¿Cuál es la base? Las 45 mercancías por 75.000 cada una, que valen 3.375.000. Entonces ahí a dónde vamos a llegar, de que la base del IVA para 3.375.000, perdón, la base del IVA para 641.50 es 3.375.000 por el 19 dividido 100, pero si yo quiero ir a mirar la base, 3.375.000, para la retención del 2.5, que yo practiqué cuando, en este caso que me practicaron cuando yo vendí, pues va a ser este valor por el 2.5 dividido 100, que van a ser los 84.375, pero ya lógicamente no contabilizados en el pasivo, sino en el activo. O sea que las cuentas de retención tienen sus primas. Cuando me refiero a primas, por eso les estoy rogando desde hace tiempo, desde que iniciamos con las contabilizaciones, que es importante el uso del PUC, porque realmente en el uso del PUC, pues técnicamente es donde tú vas a empezar a aplicar las consideraciones de la retención. Retención en una fuente, 13.55, retención en la fuente en 93.65. O sea que esas cuentas tienen primas. Cuando me refiero a primas es como hablar de la parte familiar. O sea, el primo suyo que no es su hermano, pero que al fin y al cabo como que son compatibles en algo, que van amarrados por medio de sus tíos, de sus familiares.
A eso me refiero. Entonces, por eso acá en una venta, repito nuevamente, en una compra, yo estoy comprando la mercancía, la ingreso alimentario, me cobran un IVA, ¿sí? En este caso como tal, yo practico unas retenciones cuando compro. IVA y retención en la fuente, si tiene esas responsabilidades. Y dependo si fue al contado, pagué, giré o genero, en este caso como tal, a través de la compra, ¿sí? Un pasivo porque pues es un proveedor que me fió. En cambio, cuando vendo, ¿sí? ¿Qué sucede? Genero la cuenta 4135 del ingreso. Mire que por eso es importante aprenderse las cuentas. Ahí es donde vuelvo otra vez acá, a título clase, título grupo, cuenta subcuenta. ¿Ven? Porque esta parte de la contabilidad pues realmente es importante, es ilustrativa y es de aprendizaje. Entonces, hay unos fundamentos para poder entender todo el dinamismo de las cuentas a través de las empresas. ¿Qué hacen las empresas? ¿A qué se dedican las empresas? Entonces, cuando uno dibuja una estructura, ahí es donde uno empieza a agarrar como forma de empezar a comprender todos los hechos de las operaciones. Por eso para mí es fundamental el tema del activo en el estado de la situación financiera, para quienes lo hicieron, para quienes presentaron el parcial, para quienes entregan las actividades, porque cuando usted no entrega las actividades, amigo, ¿cómo fundamenta usted su información? ¿Ven? Entonces, listo, tenemos activos, pasivos que se relacionan. Y entender el estado de resultados, como lo hemos venido haciendo, es el uso de las cuentas del ingreso, del costo, del gasto, para poder llegar al resultado de un ejercicio. Pero también es fundamental empezar a jugar con la información del estado de cambios en el patrimonio a título de información, porque es la misma contabilidad, pero hablada bajo un sinónimo financiero. Entonces, en este caso de la operación, entonces vuelvo y repito, en la venta, mi base va a ser la información que tengo de la factura de venta. En la otra hablamos de la factura de compra, o sea, la que me entregó mi proveedor. Entonces, mire que es muy sencillo, empezar uno a entender qué hace la empresa, compra y vende. Entonces, ¿usted cuando vende qué hace? Pues emite una factura, entrega unos productos cuando le entregan su plata, ¿sí o no? Y cuando compra, ¿usted qué hace? Recibir una factura, no la emite, no la genera, se la entregan cuando usted compra. ¿Y ahí qué tiene que venir? Pues los productos que usted compró, ¿sí o no? Entonces, ¿el IVA qué? ¿Usted lo va a pagar? Pues el IVA se considera de que usted se lo van a cobrar. Entonces, quien lo paga es quien le vendió a usted. Pero puede pasar lo contrario aquí. Cuando usted vende, usted cobra un IVA. Entonces, básicamente ese IVA por eso aparece en una cuenta del pasivo. ¿Ven? Por aquí estoy vendiendo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos 3.375.000 como base por el 2.5 dividido 100 son los 84.375. ¿Ven? Porque aquí estoy vendiendo. Cambio aquí estaba era comprando. Por eso aquí la retención, en este caso, como yo le retuve, ¿sí? ¿A quién me compró? En este caso como tal, ¿a quién me vendió? O sea, yo esta es la contabilidad mía. Yo aquí lo que le hago es una retención, por eso le retengo a esa persona, le digo, venga, venga para acá esto. Yo le retengo a usted porque tengo esa calidad. No le preocupe, yo le pago esa plata a la DIAN. Y de cierta manera, pues también entra a compensarse con estas cuentas de la retención que usted practica cuando vende, la que le practicaron cuando vendió. Pues cuando yo vendo, esa otra persona, ¿sí? En este caso, justo y bueno, ¿sí? Justo y bueno me hace a mí una retención. Bien, entonces yo me anticipo y les digo a ellos, tranquilo, ¿cuánto me va a girar? Entonces ellos dicen 3.835.687. ¿Por qué? Si yo estaba esperando era que usted me pagara 3.375.000 más los 641.250 que yo le cobro el 19 del IVA a los productos que le di. Entonces usted, bueno, me dice, no señor, yo no le voy a girar toda plata a usted. Yo le giro es básicamente, ¿sí? Los 3.835.000. ¿Por qué? Porque en este caso como tal, ¿sí? O sea, en este caso yo le estoy vendiendo, ¿sí? A justo y bueno. Ellos me dicen, yo a usted le retengo. Entonces, esa retención que me dice justo y bueno es por esto, cuando ellos me compraron. Bien, cosecheros que somos nosotros, genera la contabilidad del ingreso, del IVA, pero cuando justo y bueno me hace la retención, ¿sí? O yo mismo en mi contabilidad cuando la hago, digo, bueno, listo, justo y bueno es una empresa limitada, ellos practican retención y resulta que la retención tiene una tarifa del 2.5.
Entonces yo digo, bueno, listo, cojo la base, 3.375.000 por el 2.5, los 100 son 84.375. Y aparte de eso, pues sobre los 641.250 del IVA, sé que ellos son retenedores del IVA, me van a cobrar, ¿no?, un 15% de IVA, o sea, esos 96.187 pesos también. Pues yo ya lo tengo presente y ahí sé que ellos me van a girar a mí, son 3.835.000. ¿Ven? Sin incluir ICA, porque no estamos hablando de ICA, pero fácil, porque pues el ICA es lo mismo. Para el caso de la compra se aplica la 2368 de lo que tú me decías por allá. Y en el caso del ICA, pues aquí en este caso cuando vendí, ellos me van a practicar un rete ICA y pues lógico va a ser sobre una tarifa del 9.66 por mil o del 11.04 por mil. Pero pues eso ya lo miraremos después. Ahorita solamente estamos hablando de impuestos nacionales como tal, para tenerlo en cuenta. Entonces es muy sencillo realmente tener presente primero esta parte, porque creería yo que ahí en ese caso pues es ilustrativo para todos. ¿Tenemos alguna pregunta en base a ello? Profe, una pregunta. ¿Cuando se paga con cheque también tiene IVA o solo cuando se paga contado? Sí, es lo mismo, con IVA o en este caso con cheque o sin cheque. Es que cuando hablamos de cheque, ¿pero cuándo? ¿Cuando en la compra o en la venta? En la compra, o sea, cuando pagamos con cheque. Este sería con cheque. Bancos. Gira el dinero por transferencia o gira un cheque. Giramos. Este sería con cheque. O una transferencia bancaria. O nos depositaron a la cuenta. Esta sería otra compra. Aquí no cabería hablar de cheque. Aquí cabría hablar de que le fié. Bueno, nos fiaron, porque ahí dice se compra. ¿Sí ven? Entonces es importante tener claro el concepto de qué hace la empresa. O sea, en otras palabras, usted tiene que, en este caso, ya empezar a jugar con las cuentas y empezar a entenderlas y decir, ok, voy a hacer el estudio de los activos. Entonces, ¿qué es un activo? Lo que posee la empresa. ¿Qué es lo que posee la empresa? Estas cuentas. ¿Qué es el pasivo? Lo que debe la empresa. ¿Cuáles son las cuentas? ¿Qué es el patrimonio? Bien, y después cuando uno empieza modulando los ingresos, pues ya uno dice, ok, o sea que un ingreso o un activo tiene relación con un ingreso. ¿Sí o no? En cambio, un pasivo tiene relación con un gasto, probablemente, o con un activo, cuando lo cancelo. Porque cuando estoy debiendo un pasivo, se generó en el crédito, ¿cierto? ¿Sí? Estoy debiendo la plata y probablemente lo que me toque hacer en algún caso es cancelarlo. ¿Y cómo lo cancelo? Matando el pasivo y generando la salida de dinero para poder, pues, lógicamente, sacar la plata y para cancelar, pagar. Entonces, miren que ahí podríamos hablar de las compras, de las ventas, bien, para poderlo entender de manera inicial. Entonces vámonos con otra venta para terminar aquí en esta parte y poner un ejercicio para ver cómo les va, ¿listo? Entonces Profe, una dice, pregunta. señor, Si hubieran dos tarifas de IVA, es decir, una de 5% y una de 19%, ¿esas se marcarían aparte o cómo sería? claro, aparte, sí señor, de una vez, para tenerlo también en cuenta, del 5 al 19, porque pueden haber Ah, listo, productos y gracias. servicios para que lo puedan desarrollar de tal condición. Pero De pues acuerdo, profe. igualmente en este caso las tarifas pues dependen del producto o servicio que usted vaya a vender o a comprar. Pero sí, claro, o sea, lo que tú me preguntas de acá es, y este es el ejemplo que voy a poner, miren que acá aparece una cuenta del IVA, ¿sí? En la venta, ¿bien? 240805 al crédito. En cambio, miren que en la compra aparece la 240810, ¿sí ven? Diferente, el código. Pero esto lo asume la empresa. Yo podría sacar efectivamente como esos datos a título del débito y del crédito. Y por tarifas, no sé, se me ocurre a mí decir de que la 240810 de una compra, ¿sí? Hablando de, ¿cómo es? Clase, grupo, cuenta, 4 dígitos, subcuenta. Y, por ejemplo, auxiliar. Pues podría decir yo 24081001 y esa especificará ya internamente IVA del 19, ¿sí?
Y probablemente entonces vamos a tener una 24, 08, 10, 02. IVA del 5%. ¿Sí? Pues ya cuando uno pida al sistema que le saque la contabilidad por auxiliares, por cuentas, a título de clases 1, 2 o 3, pues allá el sistema sacará. Y pues si terminas tú registrando un valor de 2 operaciones, así como tú me preguntas, pero pues el efecto contable es el mismo, ahí no pasa nada. Simplemente es tener presente de manera contable, ¿no? Porque pues ya en el procedimiento de la norma tributaria, de pronto sí tenga algún efecto, porque eso sería ya un prorrateo del IVA, de tarifas del 5, del 19, que ya eso es contabilidad 3 o 4 respectivamente en este caso. Bien, pues miren que acá, volviendo a la operación, vamos a hacer esta venta, ¿vale? Entonces dice que compramos 20 mercancías, 20 mercancías a 40.000 cada una, son 800.000, por el 19%, que ahí cobré, en este caso, aparentemente, sí, 152 del IVA. Entonces, como es una venta, ¿sí? Como es una venta en este caso, estamos hablando de 152.000 pesos. Entonces, es los 800.000 por el 2.5 de 100 serían 20.000 de la retención. Ahí están en el débito, estamos vendiendo. Entonces, pregunto, si yo vendo, ¿yo practico una retención en la fuente? Escuchen bien, ¿yo practico o me practican una retención en la fuente? No, pero hábleme, porque es que mientras que yo me devuelvo ahí me demoro media hora y yo necesito que esto lo aprendamos ya, por favor. ¿Cómo es entonces? No estaría, profe, ¿no estaríamos haciendo una retención en la fuente? Estaríamos haciendo, ¿quién da más o quién da menos? ¿Tú copiaste? ¿Quién copió en el cuaderno? Cuando vendo, ¿me practican o practico la retención? Hablemos de retención primero. Cuando vendo, ¿qué hago? O si quieren, les volteo la pregunta. Cuando vendo, ¿cobro un IVA o me cobran un IVA? Lo cobro, ¿no? Y entonces ese IVA, ¿en dónde va? ¿En el débito o en el crédito? ¿Sí ven la importancia de la utilización de las cuentas? Cuando yo les digo a ustedes en una tarea, ¿el activo de qué naturaleza es? ¿El pasivo de qué naturaleza es? ¿Sí ven? Entonces, vuelvo y repito, y va a ser la última vez del día de hoy. Cuando vendo, pilas, cuando vendo, miren la lógica, el IVA, cobro un IVA, miren el IVA acá, 24, es un pasivo, debo esa plata. Y en la retención, cuando vendo, a mí me practican una retención, por eso llevo como un activo lo que la empresa que en este caso me compró, mírenlo acá, retención de IVA, retención en la fuente. ¿Y uno cómo se las aprende? Con las cuentas, porque las cuentas tienen una lógica. Si es un activo, es a favor mío. Entonces, cuando vendo, la retención la llevo a un activo en unas cuentas de retención. Y cuando compro, ¿qué pasa cuando compro? ¿Me retienen o retengo?
Ustedes sí están mirando las informaciones, chicos, sí miran ustedes las clases. Después, al menos le pegan una revisadita al video o leen un poquito de más. Porfa, esto es importante. Si miran los videos que yo les coloco, o si estamos prestando atención, si estamos copiando allá en los cuadernos. Acuérdate que por cada hora de clase usted tiene dos, en este caso, de autoaprendizaje. Esto se logra leyendo y comprendiendo. La información ha sido transparente para todos. Entonces, no sé por qué no me contestan. Entonces, hagamos un par aquí, 11:52. O hacemos cuisecito. Ustedes me dirán. Porque pues, la idea aquí se trata de aprender. Entonces, cuando compro, ¿quién me practica o practico la retención? Profe, pues sí, cuando vendes te la practican, pues cuando Estamos compras. hablando, perdóname, estamos hablando de la compra, ¿vale? Entonces, lo que pregunté, en la compra, ¿practico o me practican? Me practican. Me practican. Muy bien. En la compra, ¿sí? ¿Y qué pasa con las cuentas? Entonces, devuelvo la pregunta. Cuando compro, ¿ese IVA es descontable o generado? ¿Generado? Generado. Cuando compro es descontable. Cuando uno compra es descontable, profe. Y cuando vende, Generado. correcto. Entonces, descontable cuando compro, generado cuando vendo. Estoy hablando del IVA. Ahora nuevamente, Profe, repítalo que lo voy a escribir. Por favor. al rato yo ya lo he escrito. Listo, escríbalo. Entonces, cuando usted compra, el IVA es descontable. Ya, profe. Cuando usted compra, el IVA es descontable. Cuando vende, el IVA es generado, o sea, en el crédito. Bien. Y entonces la lógica contable me dice a mí, ok, o sea que yo en este caso compré y me cobraron un IVA. Yo lo llevo a mi cuenta del débito. Cuando vendo, lo llevo al crédito. Entonces miren la lógica. Cuando yo compro pilas, ojo con esto. Cuando yo compro, ¿sí? También puedo llegar a tener una venta. Bien. Y entonces arranquemos en la compra. Entonces cuando compro, esa persona que me vendió, bien, como tal, ¿sí? Esa persona que me vendió me está diciendo a mí, bueno, listo. Entonces, hay una aplicación de unas retenciones. Estamos hablando de impuestos nacionales, rete IVA y la reten fuente. Entonces, resulta de que yo en este caso le practico una retención a esa persona que me vendió. O sea, no le voy a girar, en este caso, la mercancía, el valor de la mercancía, o sea, los 500.000 más los 95.000, no se los voy a girar completos. Miren que lo va a girar 568.250. La que yo le practiqué a esa persona como tal que me vendió, ¿sí? Le practiqué unas retenciones. Entonces yo le dije, ok, como usted me cobró 95.000 de IVA, y yo soy agente retenedor del IVA, yo le voy a retener el 15% de esos 95.000. O sea, le voy a quitar 14.250. Pero aparte de ese IVA que usted me cobró, resulta de que esos 500.000, yo soy agente retenedor en la fuente, ¿sí? O sea, yo a usted no le va a girar los 500.000 más el IVA completo, sino yo de esa base de los 500.000 del valor bruto de la mercancía, le voy a quitar el 2.5%, o sea, 12.500. O sea, que yo a esa factura de 595.000 le voy a quitar 12.500 de la retención más los 14.250 del IVA. O sea, que le voy a retener 26.750 para poderle girar 568.250, para que ahí sí me cruce el comprobante por los 595. Entonces, así como me acaba de decir el compañero, voy a apuntar, cuando compro, el IVA es descontable, cuando vendo, el IVA es generado,
Cuando compro, la retención en la fuente son cuentas del pasivo, porque la persona que me vendió, yo le retuve, o sea, le practiqué. Yo le practico una retención cuando compro. En cambio, cuando vendo, ¿sí? Cuando vendo, en este caso como tal, a mí en este caso me practicaron una retención. Así como yo les acabo de explicar ahorita acá en este comprobante. Entonces, miren en una venta lo que ocurre, lo contrario. Ya no llevo lo que compré a la mercancía, a la cuenta 14, sino vendo a la cuenta 41 del ingreso. ¿Pero qué vendí? Productos a 75.000. ¿Cuántos? 45, que valen 3.375.000. Bien, entonces la base, como tal, en este caso, los 3.375.000, ¿sí? Me obligan a mí, de cierta manera, como a tener presente la ubicación de las cuentas, como tal. Entonces, me lo corro un poquito para que se vea mejor. Entonces, miren lo que ocurrió ahí. Sobre la base de los 3.375.000, yo multiplico por el 19 dividido 100 para que me den los 641.50 del IVA, el 19. Entonces, realmente, ¿cuánto le cobré yo a esa persona? Le pude cobrar más estos 3.375.000, o sea, le cobré 4.016.250, pero miren que él al final me termina girando en caja porque pagó en efectivo 3.835.687, o sea que él a mí me retuvo, o sea, me practicó una retención de 180.563. Entonces, cuando en este caso estoy vendiendo, a mí me practican. Por eso digo, cuando compro, practico retención. Cuando vendo, me practican. Por eso, esos 180 van en unas cuentas del activo, para yo descontármelo de la retención, así como les estoy explicando las del IVA. La del IVA en la venta, ¿sí? Van en el crédito, y las IVAs de compra, perdón, el IVA de la venta va en el crédito, sí, y las IVAs de la compra van en el débito, ¿vale? Igual, estas cuentas 23 con estas cuentas 13, tanto de retención como de IVA, se compensan. Y termino yo pagando la diferencia entre lo que practiqué contra lo que en este caso, me practicaron. Lo que yo practiqué contra lo que me practicaron. Eso ya es tributario. Esos son impuestos. Bien. Entonces miren que ahí es importante tener claro qué hacen las empresas. Compran, venden, ¿vale? Y miren algo importante en este punto 7. Yo podría decir que 20 mercancías, ¿sí? Por 40.000 serían 800.000. Bueno, ahí se me fue la mano. Serían 20 mercancías por 40.000. A 40.000 cada mercancía serían 800.000. ¿Sí o no? ¿En dónde irían? A la cuenta 41. ¿En dónde? En el crédito, en su naturaleza. ¿Cuánto cobré el IVA? El 19 dividido 100. O sea, cobré 152 de IVA. Más los 800, la persona me tendría que girar 952, pero no me va a girar 952. Me va a girar lo correspondiente, sí, teniendo presente lo que me va a retener. ¿Y cuánto me retuvo? Pues 42.800. Me va a girar 909.200. Pero ojo, pilas. Una cosa es que el ejercicio venga así, donde tú dices, ok, entonces IVA del 19, entonces uno saca el IVA aparte. Entonces miren que esos 800 por el 19 dividido 100, ¿sí? Esto es el total, le suman los 800 y le dan 952. Al que esos 952, una persona me dijera a mí, ¿sí? Me dijera a mí en este caso como tal, no sé, se me ocurre a mí decirme, bueno, pero ahí sería los 800 más IVA. Pero qué tal que la persona me dijera a mí que los 800 incluido el IVA. ¿Sí ven? O me podría decir, así como está acá, 800 más IVA, que al final serían 952. Pero qué tal que a uno no le digan a uno es 800 dividido entre el 1.16, por lo que el 16 dividido 100, 0.16 más 1, el factor. Entonces miren que un valor de eso serían 689.655 brutos, menos 800, o sea que serían 110 solamente del IVA, como tal. ¿Sí? Que eso es diferente a hablar en esos términos. Por eso muchas veces en el comercio uno tiene que ser claro y decir, ¿cuánto vale este par de zapatos? Un ejemplo. Pues lógico, al que le interesa vender no le va a decir a uno, valen 100.000, masiva.
me quedó mal. 100.000 por el 19 dividido 100. 19. Él me habla de, no valen 119.000. ¿Por qué? Porque pues de una u otra manera a mí no me va a interesar. Me cobren IVA. Cuando uno es persona natural, de pronto a las personas jurídicas sí les interesa, de cierta manera, pues ese tipo de conjugación que existen allí en los términos de la aplicación contable. Pero miren que esto simplemente es de la lógica de la contabilidad. Esta otra parte que ustedes ven acá, pues realmente no viene a vertical caso, porque esto ya es el costo de la mercancía para contabilizar el costo contra el inventario para sacar lo que se está vendiendo y sacarle una utilidad. Pero esto es harina de otro costal. Pero lógico, claro, pilas, pueden pasar varias cosas, tanto en las compras como en las ventas, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la operación de Justo y Bueno? ¿Qué hicimos con Justo y Bueno? ¿Le compramos o le vendimos? A ver qué tan concentrados están. ¿Qué pasa con Justo y Bueno? ¿Les compramos o le vendimos? Me parece que les compramos. Me parece que les compramos a usted. Bueno, ¿hay otra persona que diga algo diferente? Claro, puede pasar que yo le compre o le venda. A eso me refiero. Pero si este comprobante dice, nos devuelven 5 mercancías de Justo y Bueno, indiferentemente de ello, yo tengo que saber si les vendimos o les compramos. Entonces, miren que Justo y Bueno, acá, se le vendió, no se le compró. Pero claro, en una operación de compra o de venta pueden haber devoluciones en compras, devoluciones en ventas. ¿Por qué? Porque el producto venía defectuoso o no sirvió o lo quiero devolver. Entonces, para ese punto donde en este caso, devolvámonos para que lo veamos así, Justo y Bueno, se le vendió, mira que aquí está el comprobante mío, entiendan una cosa, no me da pena decirlo, pilas, nosotros somos sociedad del cosechero. Cosechero puede comprar y puede vender. Es una empresa comercial, no es industrial, porque si no tendría otro tipo de contabilidad numérica acá, ¿sí? Basada en la operación de materia prima, en la mano de obra, en los costos indirectos de fabricación, entre otros. Pero es fundamental tener presente eso. Entonces, miren que ahí en Justo y Bueno nosotros le estamos es vendiendo. Entonces, ¿qué recibí yo de Justo y Bueno? Una mercancía, ¿sí? Que a ellos no les sirvió, no las devolvió. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Esto todavía no lo vamos a mirar. ¿Cuál sería la lógica? Reversar el comprobante por una parte, primero, ¿sí o no? Diría yo. Esa sería una lógica. Reversar el comprobante. Es que me devolvió 5 mercancías. ¿De cuántas? De 45 que me compró. ¿A cómo? A 75.000. 5 me devolvió. Entonces, ahí es donde uno dice, ah, ok, entonces me devolvió 5. ¿A cómo? ¿A cómo? 75.000 cada una. O sea, que estamos haciendo una devolución. Pues tengo que registrar esa devolución. Y las cuentas contables era algo muy particular que hay que empezar a trabajarlo. Por eso es fundamental el estudio de las cuentas. Entonces, mire que ahí empiezan a aparecer cuentas que uno, devolución en ventas, la 4175. Entonces, por eso vuelvo y les ruego que el estudio de la contabilidad tiene que ser basado en las cuentas. Devoluciones en cuentas, ventas, devoluciones en otras ventas, devoluciones en ventas, tienen sus particularidades. Bien, listo. Entonces, venimos acá y decimos, ah, ok, entonces valen 375.000 esa parte que nos compraron, ellos nos la devolvieron, porque le vendimos. Por eso es que es importante tener en cuenta quién compra, quién vende, qué hacen las empresas, qué cobran, por qué me retienen, cuándo retengo. ¿Listo? Entonces, 375.000 por el 19 dividido 100 para reversar parte de ese IVA. Entonces, miren que el IVA ahí ya no va a ser crédito, porque nos devolvieron. Entonces, yo le tengo que reversar esa partecita del IVA. O sea, que en la factura que yo le emití de venta, cuando se haga la reversión, yo cojo los 375.000, serían 446,250. Por eso
la base ahí de esa devolución son los 375.000 por el 2.5 dividido 100 para los 9.375. Y la base del IVA, pues lógico, van a ser los 71.250 por el 15 dividido 100 por los 10.687 o 88, como lo dice allí, para comprender de que yo al final, en esa devolución, le tuve que haber devuelto a él 426.188. O sea, yo ahora soy el que le tengo que devolver a él porque me devolvió una mercancía. O girarle un cheque en la 1110. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta y tenerlo presente. Bien. Entonces, miren que ahí esa parte se devolvió. Entonces, más de uno estará preguntándose ahorita, pero ¿cómo así, profe? ¿Usted las 13.55 en la venta las tenía débito? ¿Sí o no? Pues lógico, ahora las voy a tener crédito porque es que me las estoy devolviendo. O sea, él me retornó la información, me está devolviendo básicamente allí. No puedo dejar esto como un pasivo porque yo al final cuando descargue la contabilidad, esto lo va a tener como un ajuste. Por eso la contabilidad es de ajuste, de reclasificación, de ordenamiento, de control, de simbología numérica, de contametría, de información, en el cual no solamente se trata de cuadrar un débito y un crédito, es de análisis, es de multiplicación. ¿Sí? Entonces hay unas bases, hay unas tarifas, ¿vale? Entonces vamos a hacer de cuenta que estamos allá en la universidad haciendo las 2:08 antes de que se me acabe el tiempo. Y me van a tener ustedes que explicar la próxima clase los siguientes comprobantes. Apunten en un cuaderno, porfa. Dice, primero, se compra mercancía a la empresa XYZ se compra mercancía a la empresa XYZ por 2.500.000. Más IVA del 19%. Retención del 2.5 y rete IVA del 15%. La primera operación es esa. ¿Listo? No estoy diciendo cuánto vale ni cuántas cantidades, al grano, tanto valor. Eso es una compra. Ahora vámonos con una venta. Entonces, se vende mercancía por 1.000.000 de pesos más IVA del 19, retención del 2.5 y rete IVA del 15. Como lo quieran hacer. En la venta pueden quedarnos debiendo la plata o vendieron al contado. Solamente lo único ahí que van a tener presente es si es 13 o si es 11 en la venta. Y en la compra, volviendo como en este caso a la relación del ejercicio, sí, en la compra podríamos decir que estamos pagando en efectivo. ¿Les parece? Bien. Pues la primera operación, igual, como veníamos practicándolo allá, no se compliquen. Ahí en el grupo del WhatsApp, una alma caritativa que en este caso copie los dos ejercicios que acabamos de indicar. Y escogemos en la próxima sesión 2, 3 personas que nos colaboren con eso. Entre ellos, Jimena Tapias va para que lo tenga presente, porque la clase no ha terminado y no entiendo por qué se desconectan. Y Solange, ¿me haces un favor? ¿Tú me confirmas quién fue el primero que se desconectó? Esas 2 personas van de primeros en la próxima sesión, ¿vale? Bueno, sí, señor profe. Bueno, mil gracias, feliz tarde, que estén muy bien.